Damos apertura a una nueva sesión informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar con nosotros desde este momento, acompañándonos a recorrer el bosquejo informativo que tenemos en el día de hoy. Estamos a miércoles 10 de abril. Estamos por comenzar a trabajar una agenda bien importante, ¿no? Y que viene pues abultada en significativas noticias que van a tener repercusiones, sin duda alguna, en las próximas horas y en los próximos días. Abierta la comunicación para que ustedes se vinculen, para que se involucren, para que participen a través de la red social X, antes conocida como Twitter, y puedan enviar sus mensajes, que de ellos hacemos una breve reseña al final, luego del recorrido por la presentación de titulares y escuchar la información del clima, que siempre es muy importante también. Así que aquí estamos dispuestos a comenzar a trabajar esta agenda y un poco vislumbrar qué es lo que puede ocurrir en la jornada de hoy, repito, miércoles 10 de abril. Comencemos. Bueno, sorpresivamente ayer, el responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab, dio a conocer que fueron detenidos los principales responsables, entre otros, porque ya había 54, al parecer, de acuerdo a su propia información, sobre el caso PDVSA Cripto, ¿no? Aquel escándalo que sigue pues todavía reverberando a nivel de la opinión pública. Entonces, digo los principales responsables porque caen presos, detenidos, el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, el exministro de Finanzas, Simón Serpa, y también, bueno, a quien le han dicho, denominado, o le han conectado en ser un supuesto testaferro de Tarek El Aissami, Samar López, identificado como empresario, que también tuvo causas abiertas en los Estados Unidos, investigaciones, incautación de bienes, luego vino un juicio y algunos de esos bienes se le regresaron. En fin, lo cierto es que después de 14 meses, pues aparecen estos personajes detenidos y a las órdenes de las autoridades con la imputación en ciernes que ya adelantaba el propio Tarek William Saab sobre traición a la patria, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, es de presumir también, manejo y daño con mal propósito a la economía venezolana, con el ánimo y la intención de perturbarla. Se presentaron videos, se presentaron pues fotografías de los detenidos. Además se hizo un recuento en la presentación ante los medios de comunicación social del volumen del dinero que habrían en forma irregular manejado, el tema del conflicto, además que se les acusa, según Tarek William, o se les va a acusar de haber presionado y haber incluso amenazado de muerte a algunos de los detenidos para que no revelaran información sobre esta trama de PDVSA Cripto. Dice Tarek William, el fiscal responsable del Ministerio Público, que muy probablemente pues haya otros detenidos. En este caso, en los próximos días o en las próximas horas. Es una trama donde se involucró mucha gente y donde la nación habría perdido, de acuerdo a sus cifras, más de 21.000 millones de dólares. Llegó a hablarse de 24.000 millones de dólares. Dice también, o dijo también, que parte de esos activos habían podido ser recuperados, pero no se definió ni se cuantificó. Bueno, se tejieron todo tipo de comentarios y especulaciones, como bien saben, y muchos de ustedes habrán visto y leído en los portales de Internet y también en algunos portales de medios de comunicación social sobre todo esto. Y la pregunta, ¿cómo después de 14 meses aparecen detenidos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se encontraban? ¿Por qué no se marcharon del país? Bueno, todo tipo de conjeturas que en su momento tendrá pues el Ministerio Público, que es de imaginar ofrecer información en ese sentido. Es probable que en el día de hoy, dentro de lo que es el seguimiento informativo, tengamos nuevas revelaciones. Así que bueno, pendientes de este caso y pendientes nosotros también de la cobertura para llevarles a ustedes la información debida. Bueno, seguimos en este recorrido de noticias, trabajando la agenda del día miércoles 10 de abril.
Bueno, como ya se había anunciado, estuvo de visita en Venezuela. Gustavo Petro, presidente de Colombia, se reunió con su homólogo Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. En la generalidad hubo declaraciones sobre el tema de la paz política, cómo podía Colombia contribuir a la paz política en Venezuela y cómo también Venezuela podía contribuir con su acompañamiento en las conversaciones de paz con los grupos insurgentes también a la paz política en Colombia, ¿no? Eso se entiende un poco del juego de palabras que se presentó en la formalidad. Hablaron de temas bilaterales, al parecer, del gas, del petróleo, de la electricidad, de la situación de la seguridad fronteriza. Y bueno, también posteriormente Nicolás Maduro decía que estuvieron conversando sobre el tema de los problemas que hay en América Latina, seguramente, sin duda, el tema de la confrontación diplomática entre México y Ecuador, por el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, también la situación de la reclamación territorial venezolana, es probable que se haya tocado, y aun cuando no se menciona en ningún momento, es de presumir, y es demasiado obvio que el tema político que distanció un tanto en los últimos días a los gobiernos de Petro y Maduro, el tema político venezolano, el tema político electoral venezolano haya tocado si se hayan tratado de aclarar las dudas, porque recuerden que Petro mostró su inconformidad por la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado y también de quien le iba a sustituir en este caso. Se sabrá luego, ¿no? Seguramente algún detalle en este sentido. Bueno, continuamos. Tema importante. Eso estaba flotando en el ambiente. Ya se había presentado incluso en un proyecto en el Senado de los Estados Unidos. Ayer, senadores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, coincidieron en solicitar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que retome sanciones. En este caso se habló de sanciones individuales hacia responsables de la ola represiva y además por no tener o por no haberse respetado los acuerdos debidos en cuanto a la organización del proceso electoral del 28 de julio, más o menos así es lo que dan a entender estos senadores de los Estados Unidos, pero no se habló del tema gas, o petróleo primero, luego gas, y otros que tienen que ver con la economía y las necesidades fundamentales que tiene Estados Unidos de nutrir sus inventarios y de continuar una relación fluida en materia de suministro energético. De eso no se habló de sanciones individuales por el tema político electoral en Venezuela. Bueno, más noticias hay dentro de esta cargada agenda que tenemos en el día de hoy. Hablemos de la situación con Guyana. Ayer, por petición del gobierno de Georgetown, hubo una sesión informativa, pudiéramos decirlo así, pero que va a concluir en un comunicado de Naciones Unidas, una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde intervino la embajadora del gobierno de Guyana, y también intervino el embajador venezolano Samuel Moncada. Ella hizo un recuento de lo que es el punto de vista, o presentó el criterio sobre la situación y sobre la reclamación territorial de Venezuela. Moncada hizo de lo suyo también, es decir, presentó los argumentos venezolanos, cuestionó y negó que el gobierno nacional estuviera con propósito planes de invadir militarmente pues el territorio en reclamación, porque la embajadora había sugerido que lo que significa la ley orgánica que aprobó la Asamblea Nacional de Defensa del Territorio Esequibo, más lo del referéndum el pasado año, tenía que ver, o se sugiere que tenía que ver con un plan de ir preparando el terreno para una confrontación y una ocupación de carácter militar. Bueno, eso se discutió en Naciones Unidas. Al finalizar, la embajadora declaró que había quedado satisfecha y que va a surgir un comunicado de aproximadamente 15 países que en este momento integran el Consejo de Seguridad. Ahí hay una rotación y hay 5 que son, creo que son 5 fijos, países digo. Un comunicado donde el grueso de los países pues llaman al apego al derecho internacional, a las reglas del juego y a lo que es la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Veremos si hoy hay algún pronunciamiento de la Cancillería venezolana en este sentido. Bueno, otro tema controversial
que vincula a Venezuela, pero que tiene que ver con esto del Tren de Aragua y todo lo que es la expansión de grupos criminales que salieron de Venezuela pues a cometer delitos en otros países, fundamentalmente de América. En ese sentido, ha presentadose una polémica entre el gobierno de Chile y el gobierno venezolano. El canciller Iván Gil había dicho en declaraciones públicas que se trata de una creación mediática, esto de lo del Tren de Aragua. El gobierno chileno respondió con molestia, con disgusto, tanto su ministra del Interior como la canciller, sobre el tema, señalando que era una especie de burla o falta de respeto, porque esas bandas criminales sí están y ese Tren de Aragua sí existe en Chile. En fin, es un debate más que diplomático, un debate político en este sentido, pero que marca diferencias de criterios entre ambos gobiernos. Ayer, por cierto, pero desde Colombia, en una declaración, el canciller encargado de ese país, Luis Gerardo Morillo, que se reunió hace 2 días en Cúcuta con Iván Gil, por cierto, dijo que ellos sí están persiguiendo al Tren de Aragua como banda criminal en Colombia. Continuamos. Bueno, una noticia que se conoció en horas de la tarde fue el fallecimiento del padre del expresidente, o fallecido presidente, Hugo Chávez Frías, Hugo de los Reyes Chávez, a los 91 años. Falleció en una clínica privada, no se dijo dónde, si había sido en Barinas o en la capital de la República, al parecer por un infarto del miocardio. Bueno, hubo apreciaciones a nivel de los medios de comunicación social, notas de pesar. El propio Nicolás Maduro se refirió pues a la muerte de Hugo de los Reyes Chávez y otros factores de la política venezolana. Bueno, proceso electoral. ¿Qué ocurrió dentro de tantas cosas? Porque con el volumen de noticias de otro tipo, pues el proceso electoral se minimizó momentáneo circunstancialmente ayer. Sin embargo, hubo actividad. Esta misión exploratoria de la Unión Europea, que está de visita en Venezuela, que llegó el domingo, se reunió ayer con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, para tener una apreciación oficial en este caso de cómo marcha el proceso y cuál es el desarrollo del cronograma, para definir si finalmente pues asisten como acompañantes a este proceso del 28 de julio. El gobierno, recuerden, ha hecho invitaciones a Naciones Unidas, al Centro Carter, hace 2 días se hizo a la CELAC, también al gobierno colombiano en la reunión de Cúcuta entre los cancilleres de ambos países. Así que, bueno, eso es parte de lo que fue la actividad electoral del día de ayer. Vamos con temas internacionales. Bueno, el caso de Ecuador sigue presente. Ayer, por cierto, se conoció que el ex vicepresidente Jorge Glass fue dado de alta en un hospital y regresó a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, en Ecuador. Bueno, pero ¿qué pasó en el terreno diplomático? Por ejemplo, hubo reunión del CELAC, se conectaron, reunión de cancilleres, se conectaron vía internet y allí diversos gobiernos rechazaron lo que fue la actuación de la policía y la actuación en este caso por órdenes del propio gobierno de tomar la embajada de México en Ecuador y sacar a Jorge Glass porque había sido procesado y condenado por delitos de corrupción en este caso. Bueno, está previsto, y así lo ha convocado la presidenta de Honduras, que es la presidenta, o el país que es presidente pro tempore de la CELAC, a una reunión de presidentes este próximo viernes. No se ha confirmado hasta ahora, pero hay una exhortación clara y una invitación clara para reunirse. Probablemente no sabemos si será con presencia física o será por conexión vía internet, pero se está convocando. Mientras tanto, ayer se desarrolló un debate muy intenso en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde se discutió del tema. Allí el representante de Ecuador defendió los derechos, habló nuevamente del criterio oficial de seguridad nacional y que México no debió, a sabiendas que se le advirtió, haber dado asilo político a Jorge Glass porque era una persona que había sido procesada y condenada por delitos. Y no debió hacerlo. El gobierno de México, según el representante del Ecuador, sabía que le habían hecho la petición y que no encajaba dentro de lo que es el concepto de asilo diplomático internacional. Bien, está ese tema allí. Y por cierto, ya que estamos hablando de América del Sur, un poco más abajo en la Argentina, nos encontramos que un tribunal de aquel país
pues reafirmó una investigación o el propósito de seguir una investigación sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano. Incluso un ministro del gobierno de Milei, de Javier Milei, pues dijo que tendrían que presentarse para la indagatoria o deberían presentarse para la indagatoria en la Argentina y responder a ese tribunal Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es muy probable que de esto se refieran o ellos a título personal o a lo mejor algún pronunciamiento de la Cancillería venezolana o del propio, no sé, el Ministerio Público tal vez pueda decir algo en este sentido. Vámonos a los deportes. Bueno, qué tensión ayer en el partido entre Real Madrid y Manchester City, que culminó con un empate 3-3. Disputado partido, controversias por los goles, intensidad, dominio de un equipo por momentos, dominio del otro. Lo cierto es que esto se va a definir el próximo miércoles 17 de abril, pero en Manchester, en Inglaterra. No es el mejor escenario para el Real Madrid. Este partido fue muy disputado, el del día de ayer, y bueno, concluyó con ese empate. También empataron 2-2, pero en Londres el Arsenal y el Bayern de Múnich. Y hoy, atención, habrá dos partidos muy importantes. En París, en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Barcelona de España y también, bueno, en Madrid, el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano se enfrenta pues al Borussia Dortmund de Alemania. Hay más informaciones también en el segmento deportivo. Estos son partidos de ida, recuerden, de cuartos de final. Los partidos de vuelta son la semana que viene. Entonces digo, y también información adicional sobre, por ejemplo, el comportamiento de los venezolanos en Grandes Ligas. Ayer fue determinante en el triunfo de su equipo Royals de Kansas City, el receptor venezolano frente a los Astros de Houston fue la victoria. El equipo de José Altuve, de los Royals, la victoria fue determinante Salvador Pérez, el receptor venezolano.